Muy buenas tardes y bienvenidos a carabotarradio.net al programa Al Grano. Como de costumbre, en la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción de Al Grano, Jessica Fermín Roger, en los controles, Jaylin Acevedo, y ante los micrófonos quien les habla, Yasmín Roger. Mil gracias por estar en sintonía con carabotarradio.net, en seguirnos en @carabotarradio, y pongo a tu disposición mis redes @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. La consigna sigue siendo la misma: quédate en casa, cuídate y cuida a los tuyos y mantén al máximo el protocolo de higiene. Eso es lo ideal. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Así de sencillo. La situación del COVID-19 en Venezuela sigue tomando vidas, siguen aumentando los contagios y lamentablemente los fallecidos. Hoy nos vamos a dedicar a un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con todos los venezolanos, y es cuando nos referimos a lo que está pasando en materia legal. Así que de inmediato nos vamos con un buen tema y al regreso le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Roberto Jun Cavalieri. Al regreso. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Roberto Jun Cavalieri, especialista y profesor de Derecho Procesal Constitucional, con quien vamos a conversar de muchos temas en el campo legal. Recientemente, bienvenido doctor, en los últimos días hemos podido observar múltiples actuaciones de diversos entes y organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en relación a Venezuela. Por ejemplo, la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La intervención de algunas directivas de partidos políticos de oposición, Acción Democrática, Primero y Justicia, efectuando designaciones internas en estos partidos. Y por otro, el de la Organización de Estados Americanos, que a su vez rechazó tales designaciones. Muchos venezolanos, me incluyo, nos hacemos múltiples preguntas. ¿Son esos pronunciamientos legales y estas decisiones que tanto afectan la realidad del venezolano, que independientemente de ellos tiene que buscarse el día a día, el sobrevivir aquí en territorio nacional, y que a su vez ve con cierta suspicacia que esas decisiones de repente en nada ayudan a superar la situación del venezolano? Adelante, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Bueno, como siempre es algo más complicado que lo que la gente piensa. Empecemos por la primera parte, la designación de estos rectores del CNE por parte del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en Sala Constitucional. No es desconocido para nosotros que de los distintos poderes públicos, todos en su mayoría son apetecibles por el régimen. Tenemos como incluso la Asamblea Nacional, en el momento, después del 2005 que la agarran, prácticamente tampoco legisló, sino lo que se encargaron principalmente fue en dar leyes habilitantes. Es decir, que poco respeto se le tiene a lo que es la Asamblea Nacional como poder público, cuyo propósito no solamente es el de crear leyes, sino principalmente el de labores de supervisión de la función pública por principalmente el Ejecutivo Nacional. Pero es que le corresponde, y siempre le ha correspondido, a la Asamblea Legislativa, el poder legislativo, el de designar estos cargos, no solamente el del CNE, también el de la Procuraduría, también el de la Contraloría, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General. Entonces vemos como absolutamente todos esos cargos que deben ser, digamos, apetecidos por esta gente, buscan la manera no solamente de agarrárselos a la fuerza, sino de tener una suerte de justificación, no hacia lo interno, sino ya hacia lo externo. Bueno, diciendo todo esto de que la Asamblea Nacional está en desacato, luego designaron una nueva directiva de esas ad hoc y acomodaticias.
Y en definitiva, todo eso resultó porque, por supuesto, llegan las fechas de que coincide con que debe designarse y debe llevarse a elecciones la Asamblea Nacional. Entonces necesitaban un CNE acomodaticio. ¿Es que acaso el anterior no les estaba funcionando? Por supuesto, estaba también en entredicho y con unas condiciones tales que, bueno, tenían que dar la imagen o tienen que intentar dar la imagen de un refrescamiento. Es por eso que se van a buscar personas que también, e insisto en esa expresión, acomodaticiamente, pudieran lucir, pudieran aparecer, más aún a quienes no conocen, como si fuesen parte de la oposición. Es decir, yo voy a jugar en un juego que las reglas las pongo yo, el árbitro las pongo yo, y no suficientemente con eso, el otro jugador lo pongo yo. Entonces imagínate que tú escoges el juego de fútbol contra quién vas a jugar. Entonces vemos cómo todo eso lo hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Todo ello con minúsculas, por supuesto. Y es que eso no es nuevo. Siempre ha sido así. Ahora, ¿qué pasa con estas, digamos, expresiones que rechazan eso que viene de órganos internacionales? Lo primero que tenemos que tener claro es que estos órganos internacionales no son, porque en efecto no son, jerárquicamente superior a algo nacional. Como si, bueno, que ellos lo declaran y esto es automáticamente nulo. Esto es nulo porque es nulo, porque es totalmente contrario a la Constitución, porque es totalmente contrario al espíritu republicano y a la República y al Estado. ¿Qué es lo que pasa? Ya el caso Venezuela tiene efectos que no son solamente hacia lo interno, sino hacia lo externo. Es decir, ya somos en efecto un riesgo para los países de la región. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos otros jugadores como son los iraníes metidos aquí, los chinos, y más allá de una relación comercial. Es evidente y nadie desconoce de que hay influencia e incluso equipos militares externos. Entonces vemos qué es lo peligroso. La comunidad internacional cercana, que es la OEA, tiene varios sistemas internos. Uno es el de protección de los derechos humanos, en la cual condena a los estados por violaciones a derechos humanos. El otro es el de asistencia recíproca, mutua, de colaboración, que se puede después desarrollar en muchísimas otras cosas, económicas, militares, etc. Lo importante es que este tipo de actuaciones dejan aún más en evidencia lo que está pasando en Venezuela. Bueno, luego de esa respuesta bien complicada, por cierto, vamos con un tema y al regreso venimos con más en compañía del abogado Roberto Jun Cavalieri y nos toca pues saber cómo salimos al paso de tanta incertidumbre y lo que se nos viene, las famosas expropiaciones o expolios, como diría el doctor Jun, pero quiero ver la diferencia. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Roberto Jun Cavalieri, abogado, especialista en Derecho Procesal y Constitucional. Es difícil agarrarlo a él, así, es difícil porque se nos escapa y se nos va así a otros temas. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo al grano. Doctor Jun, sí, yo puedo entender todo lo que me está diciendo, pero mientras tanto, los que aquí vivimos no vemos mejorada nuestra situación. Continúa la falta de alimentos, la falta de medicinas, lo caótico de los servicios públicos y ni se diga del suministro del agua, que ya padecemos todos los venezolanos de la escasez de este líquido vital. Todo se ha agravado y ahora con la llegada del COVID-19 está todavía más difícil la situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Recientemente, yo sé que usted también lo vio, vimos que hay una orden de 72 horas para que la gente abandonase las estaciones de servicio, las gasolineras, y esto significa expropiación, pero yo quiero que usted me explique, porque usted siempre ha dicho que aquí no se habla de expropiación, sino se habla de expolio.
Entonces sería interesante ver hacia dónde nos lleva este río al regreso. Así que, por favor, conteste. Me preguntas a mí y te digo, y creo que hemos conversado ya en momentos y en oportunidades anteriores, esto no es un tema de derecho, esto no es un tema jurídico. Por supuesto que nos van a salir que si artículos, que sentencias, que si decisiones, pero todo es una manipulación, ni siquiera de una sentencia, de la idea de derecho, de la idea de derecho constitucional, de jurisdicción constitucional. Y esto no es nuevo, esto viene desde el día 1, o incluso menos del 1, desde el 2 de febrero de 1999, lo vengo yo advirtiendo y aparece incluso en charlas que yo he dado. En ese momento fue que se le dio un golpe de Estado a la institucionalidad venezolana de la Constitución del 61 para montar algo que pudiera ser a la medida que era la famosa Constitución del 99. Incluso todo eso pudiera considerarse. Pero ¿qué pasa? Tú tienes también este mundo exterior que lo que está tratando es de, lamentándolo mucho, los tiempos de los estados, los tiempos de las naciones son distintas a los que quienes vivimos allí, para poder, digamos, justificar, sustentar y apoyarse para las tomas de medidas, sean porque un estado de conformidad con su ordenamiento jurídico interno así lo sea, por ejemplo el caso de los Estados Unidos, que él no hace más que decir es, mira, si tú haces negocio con Venezuela, no puedes hacer negocio aquí, escoge tú. Y así ocurre con muchas cosas. Y en efecto vemos que hay un desequilibrio de las fuerzas en Venezuela, en la región, porque nadie se va a arriesgar a contratar para Venezuela. Los efectos para nosotros, graves y devastadores. ¿Por qué? Porque es que resulta que en momentos de no solamente el caso de Venezuela, sino en abstracto, cuando hay dictaduras, hay limitaciones a la libertad de ejercicio, de tránsito y por supuesto de mercado. Y cuando hay restricciones de derecho de mercado y de libre mercado, los precios suben y las calidades bajan y los intercambios merman. Y entonces entramos en una espiral de situaciones donde todo son focos de corrupción. ¿Y de qué viven los funcionarios públicos? Porque yo sería interesante ver la lista de cuáles son los ingresos por los distintos órdenes de funcionarios públicos y vemos que de qué viven. Pregunto yo, ¿de qué viven? Bueno, de la coima. Sácalo así, registros de notarías, sácalo así incluso lo que era Cadivi, sácalo así con lo que era. Entonces las consecuencias que nos vienen a nosotros son fatales porque ya se está consumiendo, ya nos consumimos todo lo que teníamos. Es decir, que con un sistema que no sea de libertades, lo que viene es miseria. Y lo que hacen los regímenes cuando hay miseria es gestionar la miseria y el terror. ¿Y es que acaso eso es lo que no está pasando con la pandemia? ¿Es que acaso eso es lo que no está pasando con la gasolina? O peor aún, lo que estamos viendo. Recientemente vimos una noticia sobre la expropiación de las estaciones de servicio. O sea, ya no solamente que no hay, sino que están buscando entonces otra vez el negocio sobre el negocio. Y bueno, ya sabemos quiénes padecemos todo eso. No solamente los que tenemos que hacer cola, si es que hemos podido hacer cola porque mi carro se dañó y no he podido ni siquiera moverlo de allí. Entonces ya ahora son a las pobres personas que además que tenían una estación de servicio toda la vida absolutamente subsidiado de la gasolina, que entonces no dejaba ganancias. Ahora sí se abre, pero no se abre a las personas, a los dueños de las estaciones de servicio, sino que además de eso le roban las estaciones. Recuerdo mucho unas discusiones que teníamos sobre el concepto de expropiación, o era robo. No, técnicamente no es un robo, técnicamente es lo que se llama un expolio, una expoliación. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esperamos con estas decisiones? Para pasar luego al otro tema. Mira, van a ser muy duras para Venezuela, pero es que no venía nada distinto. ¿Cómo haces tú cuando sorprenden a los ladrones o a los atracadores dentro de la casa todavía cuando tienen ahí los secuestrados? Mira, es difícil para los secuestrados, no es que los vayan a matar, pero entonces van a pasar hambre porque no pueden salir, porque no tienen atención, porque no les entra atención. Eso es lo que tenemos nosotros.
¿Eso se resuelve con el artículo 2, el artículo 4 o lo que dice la Constitución? Absolutamente no, porque esta gente lo menos que tiene es idea del derecho, no que no lo desconocen, o que no lo hayan estudiado, es que no creen en el derecho. El derecho es para sociedades libres. Esto es una situación absolutamente de hecho, fáctica. Y ya que mencionaste lo de las expropiaciones de las estaciones de servicios del doctor Roberto Jun Cavalieri, ¿cómo es eso? Y vuelvo y te repito, que no son expropiaciones propiamente dichas. Y tampoco termino de entender que algunas expropiaciones sean buenas y otras malas, y la diferencia con expolio. Así que, una vez más, por favor, contésteme la pregunta. Mira, en Venezuela tenemos muchísimas, bueno, y por supuesto en estos 20 años son casi que especiales para eso. Tenemos muchísima experiencia en eso que se llaman expropiaciones, ¿no? Exprópiese esto, exprópiese aquello, que si cause de utilidad pública, etc. Pues esas en realidad no son expropiaciones. A mí, independientemente a que mucha gente, y date cuenta cómo me van a atacar, permíteme terminar la idea, resulta que las expropiaciones son cosas muy buenas. Las expropiaciones son una maravilla. Pero las verdaderas expropiaciones, ¿qué son las expropiaciones? Bueno, es una institución en la cual si tú necesitas ampliar una carretera, una estación de tren, de autobuses, y te hace falta un espacio cercano, pongamos el ejemplo de para números cuadrados, una localidad con 100.000 habitantes y tienen un hospital con 100 camas, ¿no? 100 habitantes con 100.000 camas, entonces, estos no son números reales, esto es para explicar el caso. Entonces tenemos una cama por 1.000 habitantes. ¿Qué pasa si, pasan unos años y esa población crece y se duplica, son 200.000 habitantes y tenemos el mismo hospital con 100 camas? Evidentemente que tenemos que ampliarlo y meter 100 camas más. Pero entonces, ¿dónde construimos un ala nueva? Bueno, en el terreno colindante. ¿De quién es ese terreno? Bueno, de un señor particular. Bueno, vamos entonces a expropiarlo. Pero entonces eso es un procedimiento que tienes que agarrar y viene una valoración. Le vas a pagar esa valoración en el precio tal cual como si lo comprara en otro lado e incluso con el precio que adquiere. Ahí tenemos entonces cómo se beneficia no solamente el señor, porque entonces está vendiendo esos 1.000 metros, vamos a poner también ese número. Y viene un procedimiento, que viene una parte previa de acuerdo entre las partes. Y luego, si no hay acuerdo, pero siempre tienen que pagar previamente. No se le pueden meter. Entonces aquí, nuevamente, se tergiversa, es el nombre. Porque te digo una cosa, los ladrones que roban a sus víctimas, entonces también estarían expropiando, porque es de causa de utilidad pública, de ellos, etcétera, y llegan con unos documentos firmados. Entonces vemos cómo se ha pervertido la institución. E igual ocurrió, y tomamos las conversaciones anteriores, igual ocurrió con la idea de justicia, con la idea de separación de poderes, con la idea del Tribunal Supremo de Justicia, con la Sala Constitucional y los procedimientos. Aquí en Venezuela estamos en algo que muy interesante desarrolló la justicia constitucional colombiana, que se llama estado de cosas inconstitucional. Así como está el estado de derecho, es decir, el estado regido por el derecho, cuando no es un estado de derecho, es un estado de cosas. Y entonces un estado de cosas inconstitucional, que no solamente son violaciones particulares de determinados derechos, como lo puede ser la salud, como lo puede ser la educación, como lo puede ser la vida, como lo puede ser el libre tránsito. Vemos que aquí hay una violación masiva de muchos derechos, es más, todos los derechos resultan conculcados. Entonces esto es una situación totalmente caótica, no anárquica, caótica, en la cual todo está por el piso. O sea, una situación de hecho. El que tiene más fuerza es el que manda. Entonces no es un reino, no es un imperio del derecho, sino un imperio persona, de los privilegios.
aquel que está ubicado porque tiene un cargo manda sobre los otros que ni siquiera forman parte de la estructura. Eso es muy propio de los regímenes autoritarios. O sea, estamos hablando en abstracto, ¿no? A continuación nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para todos ustedes Yailin Acevedo en los controles, y luego seguimos nuestra conversación del día de hoy en compañía del abogado Dr. Roberto Jun Cavalieri. Al regreso. Y continuamos nuestra conversación con el doctor Roberto Jun Cavalieri, y ustedes me van a decir, bueno, pero es que Yasmín quedó enganchada o es que necesita presionar al invitado para que llegue al grano. Pero doctor Jun, lo cierto es que siempre que ocurren estas situaciones aparecen personas, hay inclusive otros abogados que señalan que las expropiaciones, las designaciones de rectores, las directivas de partidos políticos y muchas otras se hacen cumpliendo la Constitución, y que además tenemos la mejor Constitución del mundo. Entonces, ¿cómo hemos de entender si algo está en la Constitución y las instituciones deciden actuar en cumplimiento de las mismas? Podríamos entender entonces que esto no es legal. Es que de verdad la situación se complica, es como muy enrollada, como diría la juventud hoy en día. ¿Por qué? Porque yo lo entrevisto a usted y usted me dice que no, entrevisto a otro abogado y el otro abogado me dice que todo es legal, porque todo está bajo el manto de la Constitución, porque ellos tienen las posibilidades y el respaldo legal para actuar. Entonces, ¿qué me dice? El tema de lo que es la Constitución y el derecho constitucional es sumamente interesante, porque, es más, partamos de que entendemos por derecho, porque el derecho no necesariamente es legislación y el derecho no necesariamente es constitución. Hay otras formas de crear derecho. Y esto ha sido un trabajo que han venido haciendo contra Venezuela y contra los venezolanos desde hace mucho tiempo, que es meternos en la cabeza de que todo debe estar regido por la ley, y luego nos cambian lo que es la ley o el concepto de lo que es la ley. El derecho es todas las normas que rigen nuestro comportamiento, principalmente aquel que viene por el contrato. Pero ¿qué pasa con una constitución? Así como los contratos, tú y yo celebramos un contrato y nos rige a los dos y estamos en igualdad de condiciones, el Estado es fuerte, el Estado abusa, el Estado, y estamos hablando del Estado desde la concepción originaria del Estado, el Estado y cualquiera que tenga poder va a tener ese llamado natural por abusar del otro. Y de ahí es que surge la Constitución, o la idea de Constitución como tal, para controlar al poderoso. Entonces imagínate si tú eres poderoso, y además de que eres poderoso, que la Constitución es para controlarte a ti, tú la agarras para enfrentártele a quien quiere quitarte del poder, a quien quiere enfrentarse contigo. Entonces vemos cómo el hecho de que esté previsto en la Constitución no es garantía de que atienda a lo que una verdadera Constitución debe entenderse, que es controlar el poder. Mucho se ha escrito sobre lo que son constituciones fachadas, constituciones estafas, o sea, estafas de constituciones, constituciones fallidas, constituciones formales porque, bueno, están impresas y están en un papel, y es un papelito que, como bien un presidente venezolano dijo, es un papelito, es un librito que sirve para todo, y no una constitución real, una constitución material que restrinja al poder. Es importante, es más, te invito, yo desde que arrancó toda esta locura de la pandemia y la cuarentena, desde mi casa he estado conversando con muchísimos profesores de muchísimos temas. Llevo creo que ya 100 o un poco más de entrevistas que por el canal de YouTube de Cultura Jurídica ORG los estoy sacando. Y muy recientemente conversé con un profesor que tiene una línea de investigación bien interesante, que es el constitucionalismo autoritario o el constitucionalismo, la constitución abusiva, cómo se abusa entonces de la idea de constitución, y tratamos ese tema. Entonces te invito a ti y por supuesto a todos los oyentes que te siguen para que vean
entre otras cosas, cómo la Constitución o la idea de Constitución ha sido cambiando. Manipulada, por supuesto, intencionalmente. Lo importante es que recuperemos la idea de derecho. También es importante y me llama muchísimo la atención de que todo esto está pasando y hay unas personas que también se animan porque como ven que no hay efectos, como ven que no hay aquello tan buscado que era ¿cómo es que se llamaba? Yasmín, lo de el cese de la usurpación y elecciones libres, etcétera. Entonces vemos cómo buscan también otras ideas locas, ¿no? Hay gente que incluso proponga unas dictaduras para cumplir. Mira, la verdad es que si no hay libertades, no hay ningún Estado. Y bueno, esto va a ir muy, muy, muy mal si no recuperamos la idea de Estado y la idea de Estado de Derecho. Con las complejidades propias. Tenemos unas complejidades que son las del COVID-19, que crean además una situación muy, muy grave, que son, te invito a ti y a tus seguidores para que busquen simplemente la idea de lo que es el Estado policial. Es más, una simple búsqueda en las redes que diga Estado policial es cuando el Estado entonces empieza a controlar todas y cada una de las áreas y las dimensiones de nuestra vida. E incluso ese Estado policial se basa también en algunas justificaciones de orden de emergencia, de orden, digamos, de urgencia, de alarma. Y por supuesto que la situación del COVID les cae como anillo al dedo. No solamente en los casos, digamos, cercanos, sino que estamos viendo cómo China ha sido así, e incluso en muchos lugares, en la India, en muchos lugares se abusa sobre aquellas medidas sanitarias, por supuesto muchas de ellas necesarias. Pero es que lo importante es que cuando venga, lo que están hablando, la nueva normalidad, una normalidad, digamos, sometidos. O sea, son muchísimos los retos que tenemos. Como siempre, sabes que tú y yo hablamos y es difícil llegar a una conclusión que diga, bueno, esto es así y ya, porque no lo hay, en este tipo de materias no lo hay. Me llama mucho la atención y es más, cuando estudiamos lo que está pasando también en los Estados Unidos, lo que se llama el estado profundo, ¿no? El deep state, cómo ciertos grupos se hacen de las estructuras de los estados para controlarlas. Grupos criminales. Vemos cómo tratan de manipular la opinión pública, la parte económica, la parte tributaria, los recursos del Estado. ¿Para qué? Para instaurar su ideología, que es el piso, digamos, en la cual justifican toda esta serie de tropelías. Yo veo esto, digamos, muy mal en el sentido de que los efectos que padecemos los ciudadanos son aquellos que directamente, digamos, porque somos la línea más frágil de la cadena, es la parte de la salud, va a ser la parte de la higiene, en muchos lugares no hay agua, es la parte de la alimentación, es la parte de las medicinas. Yo lo veo muy, muy mal esto, pero no nos queda otra que resistir. Creo que nos toca irnos a otro buen tema porque la situación se complica, no es tan fácil, no es como a mí me gustaría que 2 más 2 son 4, pareciera que en términos legales 2 más 2 no son 4 y por eso siempre se ha hablado de la interpretación de las leyes. Eso es más subjetivo que objetivo, así que nos vamos con un buen tema y al regreso continuamos con nuestra conversación del día de hoy en compañía del doctor Roberto Juncavalieri. Entonces, la pregunta que a continuación viene, que está de anteojito, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, doctor Jun? ¿Nos acostumbramos a la extorsión? ¿Nos acostumbramos a las alcabalas? ¿Nos acostumbramos al pago en dólares? Y si no nos queremos acostumbrar, ¿a quién podemos acudir? Lo peor que podemos hacer es, cuando digo acostumbrarnos, es que tampoco es que vamos a ser temerarios y bueno, vamos a agarrar y nos vamos a enfrentar personalmente contra quien quiera que abuse de su poder. Es, mira, analizar todo esto, es ser críticos,
date cuenta de que tú y yo nos conocemos y me has invitado a tus actividades, yo no dejo de denunciar las cosas. ¿Qué efectos tendrá? Mira, espero yo que tenga efectos de iluminar mentes de otras generaciones que vengan. Muchos, mira, han fallecido por la edad, porque tenemos 20 años sin libertades. Por supuesto siempre te van a decir, bueno, que este es el país más libre, porque siempre van a tratar de tapar las cosas. Y bueno, vemos que lo del CNE y los rectores y la retórica vacía, sabemos que siempre para dónde va. Entonces vemos que lo que tenemos que hacer es, bueno, ser fuertes, ser valientes sin ser temerarios, ser muy firmes con nuestras convicciones. Y esto fue lo que nos tocó vivir. Esto no significa que debemos, como te digo, aceptarlo y agachar la cabeza, no, mira, de manera con mucha hidalguía, dar la lucha. No sé si, es que en qué momento pudiéramos nosotros ahorita cambiar de papel. O sea, tú te cambiarías de bando, te cambiarías a jugar para los malos. Acaba de venir el día mira, felicitaciones, recientemente el día del periodista, el del abogado fue unos días anteriores, pero ¿qué hacemos? O sea, nos pasamos al lado oscuro. Tú serías feliz siendo una profesional lavándole la cara a esta gente. No, cuando digo esta gente, hablo en términos generales, ¿no? Porque ya ni siquiera es la gente, es el sistema en general. Entonces yo creo que es un tema de moral, es un tema de ética profesional también, y me gusta también insistir en que esto no es un tema jurídico entendido en aplicar la ley, porque esas leyes y muchas leyes están hechas para cuando hay libertad, para cuando todos somos iguales. No puedes hablar de la ley cuando hay alguien que tiene una pistola que te tiene en la cabeza, literalmente la pistola, o estamos hablando de una situación de presentismo, cuando se genera intencionalmente la miseria a pesar de que se la achaques a otro, y cuando generas intencionalmente terror a pesar de que se lo achaques a otro, y gestionas el poder a través de esa gestión del terror y de la miseria, del hambre. Es decir, la gente vive el día a día. Hay temas, movimientos sumamente interesantes. O sea, el pronunciamiento de la OEA a mí me llama la atención. Por supuesto, eso lo que va a ayudar es para justificar otro tipo de acciones. Mira, no es que no pasen las cosas, pero hay que ser resiliente, hay que ser fuerte. Estamos en un momento de la historia sumamente interesante. Por supuesto, es muy, muy duro. Más aún aquellos que de alguna manera tenemos obligaciones con niños pequeños, que no nos permite, digamos, andar más holgadamente. Un niño no está al tanto de entender, ni tiene por qué hacerlo, de que hay restricciones en muchas cosas, pero ya los adultos sí. No tenemos un estilo de vida como el que pretendíamos tener. Por supuesto, no vamos a volver a esa naturalidad de hace 20 años, más aún luego de que esto que está pasando. Me gustaría más bien pensar en que vamos a ser los artífices del cambio de nuevas generaciones, no solamente para Venezuela, sino para toda la región. Yasmín, ¿qué te puedo decir? Seguimos con otro buen tema. Le vamos a solicitar a Yelina Acevedo en los controles un buen tema, porque no es nada fácil digerir la situación y los acontecimientos en Venezuela dentro del marco legal. Nada fácil. Un buen tema y ya regresamos. Y pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio del día de hoy en compañía de nuestro invitado, el doctor Roberto Jun Cavalieri, abogado especialista en Derecho Procesal y Constitucional, y a quien agradecemos su participación en Al Grano por carabotarradio.net. Y como siempre, doctor Jun, como siempre, jamás llegamos a una conclusión definitiva. Yo creo que no voy a tirar la toalla, porque usted siempre me lo hace difícil y no me precisa, no me llega al grano. Pero lo importante es mantenerse muy alerta y bien informado en términos legales. Así que le permito
le doy la posibilidad de que nos aclare un poquito más la situación o nos deje un mensaje. Adelante. No es que no llegue al grano y no es que no llegue a ninguna conclusión. Es que siempre estamos buscando una solución mágica. Tómate esta pastillita y se nos quita el dolor de cabeza y desaparecen todos nuestros males. Y no es así. Las sociedades tienen unas dinámicas muy complejas. Vemos lo que está pasando en otras latitudes. Por supuesto, lo que pasa es que aquí tenemos 20 años de deterioro institucional muy grave. Date cuenta que ya ni siquiera la gasolina la teníamos. Entonces imagínate de tener la más barata, que nunca fue barata, porque mira con qué la estamos pagando con libertad, a la más cara y seguimos sin libertad. Entonces eso va a tener una repercusión en los precios, pero mira, esta es la realidad que nos toca enfrentar. Y nuevamente hay que estudiar y hay que comprometerse si estamos del lado de los buenos o el lado de los malos. Si estamos en el lado de la opresión o en el lado de la resistencia. Porque yo creo que ya incluso hasta el discurso de oficialismo y oposición, eso no cabe. O sea, y yo lo estoy diciendo yo no desde ahorita, reciente. O sea, hay muchos años que yo lo estoy diciendo. Eso es como cuando uno está jugando béisbol y quien le toca batear, resulta que en vez de un bate tiene una pistola y entonces no es que él corre, sino que tiene a alguien directo ahí. Entonces, cuando cambias el juego, no le puedes dar a los jugadores el mismo nombre. Esas etiquetas de oficialismo y oposición son de cuando hay democracia. Cuando no hay el opresor y los oprimidos. Entonces hay los oprimidos que lo que quieren es, digamos, resistirse. Hay otros que no dan más y otros que se voltean y por supuesto le hacen el flaco favor a aquellos de la sociedad civil. Recuerdo mucho y he estado en algunas lecturas bien interesantes sobre la cacería de brujas y la Inquisición. Resulta que como la única manera de poder comer, de poder más o menos vivir y tener algo, era meterte a inquisidor o por lo menos a delator. Entonces vemos que lo que hacen es que minan a la sociedad para que haya delaciones entre unos y otros, para que estén, digamos, vendiéndole el alma al diablo y para que cuando tú entregues a un vecino, con eso te dan más comida o con eso tienes para echar gasolina. Y esa es la destrucción de la sociedad. Y yo creo que mucha gente todavía no lo ha visto. Todavía creen que esto es un juego de oposición. Todavía creen que esto es un juego de que hasta cuándo. Mira, y siempre se puede estar peor. Entonces, dentro de lo malo, uno cuando dice que lo disfruta es que, mira, no es que estamos aceptando todo, sino que estamos viéndolo de manera objetiva y resistiendo dentro de cada una de nuestras actividades. En el caso mío, por supuesto, que es jurídico, pero por supuesto ustedes, que son los periodistas, lo hacen de una manera muy particular. El hecho de que tengamos medios que no salen a través de FM, entonces el mensaje a través de FM o radio abierta es más libre, es más restringido y es más libre en el digital. Volviendo a lo digital, el caso de DirecTV, ¿es que acaso tú crees que puedes obligar a la gente de DirecTV a la señal a venir? Y vemos que cuando hablo de sanciones, las sanciones no son directamente contra el pueblo. Lo que pasa es que, por supuesto, nosotros somos los que lo padecemos. Pero ¿qué hacemos? Nos quedamos, aceptamos también de que entregamos nuestra dignidad y todo bien. O sea, son retos. De esto se escribirá muchísimo y espero yo ser alguno de los partícipes en cuanto a la escritura de todo esto que pasó. ¿Para qué? Para que no se repita nuevamente. Y espero también, y sé que así contigo, desde el punto de vista del periodismo, que sabrás hacerle frente a esto. Y mira, no me queda más que agradecerte como siempre que hayas pensado en mí para por lo menos conversar algunas cosas. Nuevamente discúlpame si no conseguiste en mis expresiones aspectos muy puntuales que te gustaría
que yo dijera, pero no los hay, menos si no hablamos de casos específicos. Si hablamos de los casos específicos, por ejemplo, de alguna sentencia particular, yo te pudiera decir es ilegal e inconstitucional y reafirma y confirma la situación de estado de cosas, una situación absolutamente fáctica. De más, como te había dicho, agradecidísimo contigo y estoy atento. Es más, aprovecho esta ocasión para invitarte. Yo quiero ser el que converse contigo y yo soy el que te va a invitar y te va a entrevistar. ¿Cómo hacemos? Nos ponemos de acuerdo, tú me dices qué día puedes y conversamos. Nuevamente, chao, muchas gracias. Y gracias, doctor Roberto Jun Cavalieri, gracias por aceptar la invitación nuevamente aquí a carabotarradio.net al programa Al Grano. Para mí siempre va a ser un placer conversar con usted. Indiscutiblemente sé que en términos legales no es precisamente las matemáticas, 2 más 2 son 4 en matemáticas, pero no necesariamente 4 en términos legales. Obviamente que 20 años de deterioro están repercutiendo duramente en la calidad de vida del venezolano. Si es una cuestión de decisión, si nos ponemos en la acera de enfrente y somos los malos o nos ponemos en la otra y somos los buenos, no lo sé. Yo siento que el país necesita transitar un rumbo de inclusión, mantenerse en resistencia, cero conformismo y entender que estamos retados por las circunstancias. Todos los profesionales, toda la población venezolana está retada a salir adelante en estas circunstancias, a recuperar el país, a mantenerse de pie, a estar muy despiertos, muy alerta y a seguir, pues, alzando la voz, así de sencillo. Muchísimas gracias. De verdad que yo entiendo perfectamente que no es nada fácil comprender la situación, pero hacemos lo posible porque la gente termine de entender cuán difícil es. Muchísimas gracias. Y definitivamente nos toca despedirnos, así que agradecemos a Mirla Castellanos en la dirección, a Jessica Fermín Roger en la producción de Al Grano, a Jaylin Acevedo con esos buenos temas que nos colocó en el día de hoy, empezando la semana. Te lo agradezco muchísimo, Jaylin. Y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmín Roger. Espero que haya sido de total agrado para todos ustedes la conversación que sostuve hoy con el doctor Roberto Jun Cavalieri. Espero que hayan entendido bastante la situación complicada en la que estamos y les recuerdo quedarse en casa, cuidarse y cuidar a los suyos, mantener al máximo el protocolo de higiene y será entonces hasta mañana. Me despido y pongo a tu disposición mis redes @YasminRoger para Twitter, Instagram y Facebook y mil gracias por estar en sintonía con carabotarradio.net y en seguirnos en @carabotarradio. Será entonces hasta mañana, los dejo con un buen tema. Sintonízanos por carabotarradio.net.